¿Cómo están mis chiquitos bellos y hermosos? Bienvenidos nuevamente, mis amores lindos, a su clase de español. Qué bueno tenerlos aquí. Ya les decía en el videito anterior que estábamos analizando los subgéneros narrativos y de manera especial analizamos lo que tenía que ver con el cuento. Hoy le corresponde el turno a las novelas. ¿Listo? Entonces vamos a mirar qué son las novelas. Las novelas son textos narrativos que se escriben, como les decía, en prosa, es decir, que se organizan en párrafos, que se valen de los signos de puntuación para ir indicando las ideas principales y secundarias, que se consignan en estas, digamos, de alguna manera, muchos detalles que pueden ser de lugares, que pueden ser de personajes, pueden ser también épocas o ambientes específicos, y a lo largo, digamos, de esas historias o esas novelas se desarrollan muchas acciones. Entonces, como consigna tantos elementos, pues evidentemente la novela es más larga, ¿cierto? Porque si nosotros estamos de pronto mencionando un personaje, este personaje como un Quijote de la Mancha, debemos consignarlo, mostrar todos los detalles de su personalidad, de sus aventuras, de toda una serie de detalles que se pueden colocar ahí para llamar más la atención del lector y para poder crear esa imagen visual de estos personajes. Si es de un lugar específico, pues podemos contar con detalle todos los elementos que hacen parte del lugar, su ubicación, muchos referentes, digamos, ya culturales propios del lugar. Y con respecto a las épocas, también es determinante a veces nosotros focalizar dentro de las novelas o puntualizar si eso ocurrió dentro de una época específica. Si estamos hablando de una novela del siglo XIX, entonces cómo esa época está tan marcada dentro de la misma estructura de la novela. Además de eso, pues es importante, digamos, que entender un poco que las novelas tienen esas particularidades o esas características significativas, ¿cierto? Entonces, una de esas características es que definitivamente posee una trama compleja y abundante. Acordémonos que el tema es lo general, la trama son todas las acciones que van pasando durante la narración, y en este caso que estamos hablando de una narración más extensa y más larga, pues vamos a encontrar una trama bastante compleja, bastante cadente, que va cambiando de un momento a otro, que va evidenciándonos un sinnúmero de situaciones, como ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en nuestra novela de Plan Lector de un capitán de 15 años, ¿cierto? Ahí vamos viendo cómo Dick tiene que pasar una serie de acciones y episodios a lo largo de la pilgrimia, y después cuando logran de pronto llegar, entonces ahí vamos viendo toda una serie de evidencias. Posee eventualmente la situación inicial, el desarrollo, el cierre. Generalmente pues se dividen en capítulos para que estos capítulos, como son tan extensos, vayan dándole como un orden y una focalización y contextualización específica a la novela. Es más extensa que el cuento, evidentemente tiene que ser más extensa que el cuento, tiene que llevar más detalles, es decir, nosotros no podríamos hablar de una novela de 3 hojas, no, por el contrario, estamos hablando de novelas con extensión incluso mayor a 50, 100 hojas o más, ¿cierto? Dependiendo, digamos, del escritor y cómo todo lo que él quiera contar. Nosotros podemos hacer novelas de nuestras vidas, pues esas novelas son autobiográficas, podemos hacer novelas, ¿cierto?, de otras personas, entonces eso evidentemente pues va a hacer de que uno elija la cantidad o la dimensión propia de la novela. Les decía que hay algo muy particular de las novelas y es que eventualmente pues se dividen en capítulos, pero además de eso, cuando estamos hablando de una novela un poco o demasiado extensa, debemos también valernos de otro recurso y es dividirlas por partes. Entonces nosotros podríamos dejar en la primera parte 1, 2 o 3 capítulos, en la segunda parte asociamos otros 3 capítulos, dependiendo también, digamos, como de la contextualización general. Entonces, si por decir estamos hablando de una primera parte donde el personaje principal se encuentra un tiempo dentro de la cárcel, y en la segunda parte vamos a hablar como el personaje cuando ya está libre, y en una tercera parte cuando de pronto el personaje ya está en la vejez y muere, entonces ahí estaríamos dividiéndolo por partes y a su vez subdividiéndolo en capítulos que van organizando todos los procesos. Ese es un recurso muy valioso que utilizan las novelas y que también nos ayudan a identificar cuando estamos hablando de un cuento o cuando de pronto estamos hablando de una novela.
Las novelas pueden también tener un toque o un tema específico, entonces vamos a mirar cómo nosotros podríamos abordar una novela romántica. Generalmente, digamos, este tipo de novelas nacen un poco alrededor del siglo XIX, tenían estos temas amorosos. Digamos que su particularidad en esta época era que tenían o solían tener algunos finales tristes, pero ya con el tiempo pues digamos que se han fortalecido y cuentan un sinnúmero de episodios románticos, de enamoramiento, de vivencias de familias que han de pronto tenido que pasar una serie de situaciones y al final se reencuentran o vuelven a estar juntos y le da ese toque especial. Una novela que podemos resaltar ahí, Romeo y Julieta, definitivamente dentro de esta novela romántica. Las novelas un tanto realistas, como su nombre lo indica, pues digamos que buscan contar acontecimientos reales, verdaderos. De alguna forma tienen ese toque de crítica o denuncia hacia lo social. Muchas veces tienden a ser novelas autobiográficas, es decir, por ejemplo, El secuestro de Ingrid, que dio prioridad a una novela realista, una novela, un episodio que ella vivió. Entonces aquí también tenemos otra novela como La Niña de la Rosal, que también es una historia fuerte y un toque realista. Muchas de estas novelas también cuentan, por ejemplo, las vivencias en las guerras específicamente, en centros de concentración de Hitler, de eso son muy del toque realista. La novela histórica, por su parte, digamos que tiene a contar los grandes acontecimientos que han pasado en el país. Entonces ahí toca un poco lo que son los personajes importantes de la realidad. En estas novelas, por ejemplo, podemos ver novelas cuyo personaje principal fue un presidente específico que marcó de huella dentro de una época histórica y que fue generando una serie de acontecimientos propios con relación al país. Encontramos novelas de tipo costumbrista. Estas novelas, pues digamos que lo que tienen de particular es que nos muestran precisamente las costumbres de una región y pues nos van dando muchos detalles con relación a cómo era la economía, cómo era la alimentación, cómo era el vestuario, cómo era la forma de pensar de las personas en esta época. Estas novelas costumbristas generalmente suelen tener personajes que nos van contando una realidad con respecto a su trabajo, con respecto, digamos, a una organización política y social. Entonces vemos ahí también, por ejemplo, historias de personajes que han tenido que vivir en serio, digamos, en sociedades muy organizadas o de un tipo más político, bajo regímenes específicos. Entonces ahí nos va mostrando todas las costumbres. Definitivamente ahí podríamos mencionar a Ciervo sin Tierra, que realmente es una novela donde nos muestra todo lo que vive un personaje con relación al contexto de una zona norte de nuestro país y donde él aprende incluso a trabajar con el tabaco. Él tiene que vivir prácticamente en la pobreza total, vivir de un jornal, y es muy significativo, digamos, cómo se van mostrando todas esas costumbres. En cuanto a otro tipo de novela, podemos destacar la novela urbana. La novela urbana se concentra más en lo que son episodios de las ciudades. Trata mucho sobre conflictos de pandillas, conflictos de organización social, conflictos sobre la educación, conflictos sobre de pronto la discriminación, trabaja mucho sobre la violencia. Entonces son novelas un poco más fuertes en cuanto a su contextualización. Las novelas de caballería, entonces estas novelas generalmente, digamos, marcaron una época un poco más imaginativa, una época donde existían los caballeros, las guerras, las batallas, y en esta novela definitivamente pues está Don Quijote de la Mancha, este caballero que se creyó con sus doncellas, cierto, dispuesto a luchar, y que de alguna manera nos van reflejando toda una serie de situaciones cómicas que va pasando el personaje. Y tenemos también la novela picaresca. Esta novela picaresca es un poco más, maneja lo que tiene que ver con la sátira, un cinismo un poco de lo normal. Se justifican, digamos, que las acciones del protagonista, y en esta lo que busca es como de alguna forma contarnos algo chistoso, pero a la vez hacer un reflejo en forma satírica de alguna situación específica.
Entonces puede contarnos dentro de la novela, por ejemplo, cómo juegan los niños en Vietnam. Entonces dentro de la novela nos cuenta la historia de algún niño que está o arma pandillas con sus compañeritos, y ellos suelen de pronto tener armas que inicialmente son armas de juguete, pero luego se tornan en armas reales, y toda una serie, digamos, de conflictos que van surgiendo a lo largo de la historia, que a la vez nos van justificando como esa baja moral, como esas situaciones, y que es de un tono satírico, o sea, nos va contando de una forma satírica realmente la realidad del mundo. Tenemos también novelas fantásticas. Evidentemente estas novelas son el plus, digamos, de ahora, del futuro, de la ciencia ficción, de la visualización de viajes espaciales, naves espaciales, máquinas que hablan. Es toda una serie de ciencia ficción. Aquí destacamos a Yo Robot, que es, digamos, como el plus de estas novelas fantásticas. Y tenemos también la novela policíaca. Evidentemente pues la novela policíaca lo que hace es que busca de alguna manera solucionar un delito, una situación específica. Entonces aparecen historias de detectives que han tenido que resolver casos, que encontraron crímenes, y ahí vamos viendo, por ejemplo, la novela Crimen y Castigo, como el personaje es un estudiante y ataca, o por su sed de ambición, ataca a una mujer que es bastante millonaria, y al final pues logran descubrir que fue él, pero es toda una serie de episodios porque nadie cree que un estudiante realmente pueda hacer este tipo, digamos, de acciones. También tenemos novelas de suspenso. Generalmente en estas novelas se va marcando la intriga, el terror, el miedo. Vamos viendo cómo definitivamente se va generando una serie de situaciones como It, que es definitivamente una novela de este tipo. Bien, hay algo muy particular que quiero señalarles, y es cómo en las novelas de aventura aparece algo que nosotros llamamos el periplo del héroe. En esta, digamos, en esta situación, ese periplo del héroe es algo como lo que nosotros decimos como las etapas por las que pasa el héroe. Y generalmente estos héroes pues tienden a iniciar en un punto inicial, van generando una situación y al final vuelven y retornan. Entonces hay 3 etapas muy destacadas en cuanto a este tipo de novelas, especialmente con la primera, que es el alejamiento, donde el personaje o el héroe principal pues está en un estado de pasividad, está en un estado bien, y por alguna razón tiene que abandonar ese lugar, ya sea porque va a buscar un tesoro, ya sea porque tiene que de pronto viajar o hacer algún tipo de acción. Y viene la etapa de la iniciación, que la iniciación dentro de este periplo pues evidentemente se construye, donde el personaje empieza a vivir una serie de situaciones, empieza a descubrir cosas muy particulares. Entonces tenemos el caso de un personaje que hace un viaje, descubre que era un príncipe, y a lo largo de la novela vamos reflejando toda esta etapa, y finalmente pues viene el retorno, es decir, este príncipe probablemente regresa, vuelve y reclama su reino, vuelve y le da seguridad y estabilidad a las personas. Entonces vamos viendo ahí cómo se refleja estas 3 etapas. A su vez es importante destacar, mis chiquitos bellos, que evidentemente pues nosotros en la novela manejamos a nivel de categorías gramaticales la primera persona, la segunda persona y la tercera persona en cuanto al narrador. Eso quiere decir que podemos tener novelas donde habla el mismo protagonista de la historia, podemos tener novelas donde nosotros de alguna manera contamos lo que vive el protagonista, pero no sabemos con detalle todos los elementos, y novelas en tercera persona donde contamos con detalle y conocemos todos los detalles del protagonista. A su vez, estos narradores se pueden clasificar en omnisciente, el que conoce a la perfección cómo se sienten, cómo se visten, qué fue lo que ocurrió. Ese se llama el narrador omnisciente. El narrador protagonista es el que cuenta la historia, digamos, en primera persona, es decir, él siempre va a estudiar: yo estaba sentado, yo seguía mi camino, yo encontré. Ese es el narrador protagonista. Y el narrador testigo es el mismo que atiende como a la segunda persona, es decir, es el que vio y está contándolo, pero realmente no sabe cómo se sienten los personajes o qué fue lo que realmente ocurrió.
A su vez, digamos que estos narradores pues se pueden clasificar en dos tipos, en homodiegéticos y en los heterodiegéticos. Los homodiegéticos pues son los, digamos, donde se encuentra dentro del mundo del narrado, y el heterodiegético es donde no se encuentra o se encuentra fuera del mundo narrado. Es decir, el narrador cuando está